La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, atestiguó la ceremonia virtual de entrega de la condecoración Octli a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, primer yucateco que obtiene la distinción. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la funcionaria resaltó el reconocimiento que recibió el secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero de la Santa Sede en Roma, en el 28 aniversario de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. María Fritz resaltó la trayectoria de servicio de Monseñor Patrón Wong, su sentido de generosidad y su vocación de dar sin pedir nada a cambio. Sin duda un ejemplo a seguir para las actuales generaciones, sobre todo en las circunstancias de la pandemia. En ceremonia virtual, transmitida vía streaming a los círculos diplomáticos y a la comunidad mexicana y del exterior, el embajador de México en la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, entregó la medalla al clérigo, que incluyó una roseta de plata y el reconocimiento del Instituto de los Mexicanos en el Exterior como aprecio al valor de las actividades que realiza a favor de sus compatriotas. Enfatizó que la presea Outli se confirió a un mexicano ejemplar que dedicó gran parte de su vida a abrir brecha en el extranjero para que más jóvenes que lo siguen encuentren un camino relativamente más fácil de andar. Monseñor Patrón Wong agradeció la condecoración a nombre emérito de tantas personas que lo acompañaron en su vida y que con su aporte, formado como ciudadano mexicano, cristiano y sacerdote católico, enseña que la vida es una vocación de servicio y amor. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.